en la nube. Y entonces damos la bienvenida formalmente a Miguel Alan para que nos acompañe en esta sesión de seguimiento de la editatón que realizamos hace poco con el colectivo Versiones LGBT, para que nos cuente Miguel un poco más de su experiencia editando Wikipedia, acerca de qué es el proyecto Wikimedia LGBT y también algunos tips, hacks acerca de cómo hacer que nuestras ediciones permanezcan en Wiki, ¿no? Miguel, te damos el pase y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras el haberme invitado para, pues eso, compartir un poco la experiencia que uno ha ido adquiriendo en este, para mí, fascinante mundo, ¿no? Que es Wikipedia. Y sobre todo, empiezo diciendo que no solamente es fascinante, sino que también es una forma de activismo que digital que me parece muy importante, porque ahora mismo el ámbito digital, el ámbito de las redes sociales, el ámbito, pues esto de Internet, es realmente un campo de batalla y ahora mismo estamos muchas personas ahí intentando, pues eso, ¿no? Visibilizarnos y que nuestras historias, nuestro mundo, digamos, pues eso, ¿no? Expresarlo y que la gente, pues, pueda leer, pueda acercarse a fuentes que sean, pues, corroboradas, que tengan sus referencias y que pues eso, ¿no? Que no sean escritas por otras personas que no somos nosotros, ¿no? Bueno, pues nada, ¿qué es el Wikiproyecto LGBT? Una sesión de orientación que, bueno, gracias a Wikiacción Perú que me han invitado, yo pertenezco a Wikimedia LGBT, que al igual que Wikiacción Perú, es un grupo de personas voluntarias que nos dedicamos pues a una serie de organización de eventos, de pedagogía dentro de este mundo Wikimedia, ¿no? Que incluye Wikipedia en español, que es la enciclopedia que ahora mismo es la que utilizaremos y donde estamos presentes, ¿no? ¿No puedo pasar esto? A ver, ahora. Vale, ¿quién soy? Soy Miguel Alan CS, utilizo bueno, el pronombre él. Y bueno, soy wikimedista de Wikimedia LGBT, como he comentado antes, y bibliotecario en Wikipedia en español. Vale, fue elegido, me parece que a principios de este año o el año pasado, no recuerdo muy bien, desde cuando lancé mi candidatura a bibliotecario. Y bueno, fui elegido después de una votación. Y bueno, ¿qué es ser bibliotecario en Wikipedia en español? Primero que nada, tenemos una serie de, digamos, capacidades de edición superiores a las de cualquier otra persona que edita en Wikipedia. Sobre todo podemos borrar artículos, podemos restaurar artículos después de una petición de restauración de los mismos, y también tenemos capacidad de emitir, digamos, no quiero decir sentencias, sino que de emitir, digamos, acuerdos o sancionar, ¿no? Entre otras de las funciones, pues eso, ¿no? Sancionar o, digamos, emitir opiniones en las cuales pues se tengan que respetar una serie de acuerdos, ¿no? Por eso fue una candidatura que, pues eso, la gente vota, ve la trayectoria de las personas que son candidatas y finalmente, pues se selecciona sí o no. Y yo, pues felizmente, pues pude alcanzar satisfactoriamente mi candidatura y me nombraron bibliotecario. Tengo más de 148.000 ediciones en Wikipedia y alrededor de 1.800 artículos publicados en Wikipedia en español. Muchos de ellos traducciones desde otras Wikipedias y unos cuantos también artículos, digamos, hechos por mí, ¿no? Escritos desde cero. También colaboro en Wikimedia Commons, que es el repositorio audiovisual de Wikimedia, ¿no? Es de donde se alojan las fotos, donde se alojan audios, vídeos, y en este repositorio he subido alrededor de 20.000 archivos. La tercera parte de todos esos 20.000 archivos son fotos, audios y vídeos propios, porque también me dedico a hacer migración de archivos que encuentro pues con licencias compatibles con Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, en Flickr o vídeos de YouTube, etcétera, pues me dedico también a buscar este tipo de recursos y trasladarlos a la enciclopedia. También tengo 40.000 ediciones en Wikidata, que es la base de datos de donde beben todos los diferentes proyectos Wikipedia. Eh,
Por ejemplo, cuando añadimos una ficha de persona en un artículo, muchos de esos datos los toma de Wikidata. Entonces nosotros pues, también nos dedicamos a rellenar una serie de datos en una serie de fichas con las referencias correspondientes para que eso se refleje por ejemplo, en Wikipedia en español, ¿no? Y de 2018 colaboro en el Wikiproyecto LGBT más. Vale, primero, Wikimedia LGBT. ¿Qué es Wikimedia LGBT? Es un grupo de usuarias, usuarios y usuarias aprobado en 2014 por la Fundación Wikimedia. Es una red de apoyo para personas que se dedican a editar, sobre todo personas LGBT más, y también personas pues aliadas, ¿no? Que por la propia naturaleza del grupo y sobre todo que proporcionan una serie de recursos que podemos utilizar para, para toda esta labor, ¿no? Pedagógica, etcétera. Y también una especie de coordinación de esfuerzos colectivos e individuales de todo este tipo de ediciones en Wikipedia en Wikipedia en español en este caso y en las diferentes Wikipedias que existen, porque es un grupo internacional. Antes de contaros qué es el Wikiproyecto, voy a decir así someramente qué es un Wikiproyecto. Un Wikiproyecto es un espacio de reunión entre personas que editan en Wikipedia con unos gustos o conocimientos por una temática en común. Existen muchos Wikiproyectos en Wikipedia en español. Existe Wikiproyecto Ranas, el Wikiproyecto Iglesia Católica, el Wikiproyecto Perú también existe, por ejemplo. Y entre todos estos wikiproyectos existe el wikiproyecto LGBT+. Y también estos wikiproyectos tienen objetivos, ¿no? Objetivos comunes, que son la creación de artículos, de la temática de la cual es el wikiproyecto, la mejora de artículos, la búsqueda de bibliografía y también establecer una serie de modelos y de normas para la redacción o el cuidado de este tipo de artículos, ¿no? Por ejemplo, me parece que hay diferentes proyectos, por ejemplo, el que he mencionado antes, ¿no? O anfibios, algo así, proyectos anfibios, que establecen una serie de modelos de cómo redactar estos artículos, ¿no? De todas las especies de anfibios que existen, etcétera, ¿no? Cómo redactar cómo titular los artículos, en qué deben incidir estos artículos, etcétera. Vale, el Wikiproyecto LGBT+, ¿qué es? Es un grupo de editoras, editores, fundado en 2007 por María Sefidari. María Sefidari es una destacada wikipedista que todavía sigue colaborando en Wikipedia en español y bueno, también con quienes pertenecemos al Wikiproyecto LGBT. O sea que todavía tenemos a la fundadora original entre nosotros. Fue un grupo, como digo, fundado en 2007 a semejanza de un grupo que existía ya en Wikipedia en inglés, que se llama LGBT Studies, creo que se llama exactamente. Entonces, este grupo ya existía en Wikipedia en inglés y María Cifuentes lo que hizo fue fijarse en cómo habían organizado su Wikiproyecto y lo trasladó a Wikipedia en español. Para realizar un Wikiproyecto, para fundar un Wikiproyecto también se necesita la aprobación de la comunidad. Uno somete un Wikiproyecto a votación diciendo de qué va a ser la temática, si existen, digamos, unos argumentos que avalen la fundación de ese Wikiproyecto. Y bueno, la gente vota, se apunta a ese Wikiproyecto y si creo, si no recuerdo mal, si más de 5 o 7 personas apoyan la moción, puede ser creado el Wikiproyecto, ¿no? Y se establecen pues eso, una serie de objetivos, una serie de normas sobre cómo va a funcionar. Vale, nuestro Wikiproyecto, pues eso, ¿no? Tenemos un sistema de coordinación, sistematización y sobre todo organización de los contenidos LGBTIQ+ en Wikipedia en español. Ahí me faltó poner Wikipedia en español, ¿no? Coordinación, porque claro, porque nos comunicamos entre nosotros para poder realizar una serie de ediciones que nos interesan, ¿no? Sistematización, porque también hemos elaborado una serie de listados de artículos que estamos vigilando, artículos que queremos crear, artículos que también creamos, ¿no? Y vamos rindiendo, digamos, una serie, no rindiendo cuentas, sino anotando para poder ver la progresión que tenemos como grupo. Y organización, pues eso, porque también nos dedicamos
a buscar y organizar los contenidos de acuerdo a una serie de subtemáticas LGBT, por ejemplo, literatura, películas, o, bueno, sí, películas, series, personas, categorizar, ¿no? Todo este tipo, todos estos artículos para que, digamos, saber dónde tenemos que poner los esfuerzos, ¿no? Y tenemos actividades que son las dos más interesantes, son el evento del mes, que es que cada mes elegimos un país o una temática concreta para poder dedicarnos eh, con mayor esfuerzo a ella. Por ejemplo, este mes estamos con Oceanía y el próximo mes va a tocar Bolivia. Entonces, en este mes estamos centrándonos en redactar artículos sobre Oceanía y el próximo mes, en colaboración con Wikimedistas de Bolivia, haremos artículos sobre personas, eventos, historia, literatura, películas de Bolivia, LGBT más. Y sobre todo el concurso Mes del Orgullo, que este año fue el segundo año que lo realizamos, o que por lo menos pusimos nosotros la mayor parte del esfuerzo en Wikipedia en español para pues llevar a cabo este concurso, ¿no? Que tuvimos premios, etcétera, que se enmarca dentro de Wikiloc Pride, que es creo que la actividad en la que habéis estado, ¿no? En la actividad que con Wikiacción Perú habéis elaborado esta editathon. Bien, les presento a Barba, que es nuestra mascota oficial. Es un fantasma, es un fantasmita que, pues eso, ¿no? Que nos invita a salir del armario, porque es el fantasma del armario que nos expulsa. ¿Por qué se va a llamar Barba? Porque la fundadora, María Sefidari, eh, nos contó que le llamaron así por un concepto inglés que es barba, beard, creo que es, ¿no? Que son las mujeres que se emparejaban con hombres gays para, pues eso, ¿no? Para, de cara a la sociedad, pues ser una pareja heterosexual, pero en realidad, pues no, generalmente eran mujeres lesbianas que se emparejaban con hombres gays y por eso la llamaban barba, porque como que la llevaba el hombre, ¿no? Algo así. O le hacía más masculino, mejor dicho. Bueno, creo que está el artículo sobre esto, sobre barba, que además creo que se tradujo este año. Así que bueno, el concepto está ya en Wikipedia en español. Un poco de historia, un poquito de historia para que sepan más o menos cuál es nuestra trayectoria y dónde estamos actualmente en el Wikiproyecto LGBT+. Bien, esta es una captura de pantalla del año 2015 y este es el Wikiproyecto LGBT como se veía en el año 2015, ¿no? De todas maneras, en el historial del propio Wikiproyecto, ahí arriba donde pone ver historia, se puede navegar, ¿no? Siempre más hacia atrás y poder ver cómo ha ido evolucionando este Wikiproyecto. Entonces, en esta pantalla vemos pues más o menos la presentación que tiene el Wikiproyecto, los objetivos, los propósitos, bueno, hasta ahí llegó la captura. Se ve la fecha a la derecha, a la parte inferior derecha, la fecha de fundación, 9 de febrero de 2007, etcétera, ¿no? Entonces uno entraba en esta página e iba pues navegando a través de los enlaces para poder visualizar los diferentes, las diferentes páginas, ¿no? Que tiene el Wikiproyecto LGBT. En este caso el Wikiproyecto LGBT. Bien. ¿Cuáles fueron los esfuerzos del Wikiproyecto LGBT desde su fundación hasta aproximadamente el año 2015? ¿Qué pasó? Esta es una gráfica que muestra los artículos publicados entre esa franja de años. Como vemos, en los tres primeros años, el Wikiproyecto, las personas que pertenecían al Wikiproyecto, que se apuntaron al Wikiproyecto, anotaron en unos listados unos 220 artículos por año, ¿no? Se elaboraban entre 200 y 220 artículos los tres primeros años, con lo cual, pues eso, ¿no? Hubo bastante esfuerzo, ¿no? Por parte de estas personas. Y sobre todo eran artículos que traducían de Wikipedia en inglés y que también eran artículos que faltaban en Wikipedia en español en ese año, en el año 2007, ¿no? Sobre todo se empezaron a elaborar los artículos, los diversos artículos que ahora ya se llaman diversidad sexual en determinado país, diversidad sexual en Perú, de diversidad sexual en Chile, etcétera, que en ese tiempo creo que se llamaba homosexualidad en, ¿no? Con el paso del tiempo, los artículos han ido evolucionando se han ido incluyendo
pues eso, ¿no? Toda la diversidad que existe dentro de del propio colectivo, no solamente la homosexualidad. Pero bueno, estamos hablando de de los años 2000, ¿no? De finales de los años 2000. Vale, vemos cómo en 2010, 2011, pues se elaboraron la mitad, 2012 cayó, 2013 y fue en picado. ¿Qué pasó? Según nos han ido contando las personas que pertenecieron a esta época, generalmente se debió a que todo este esfuerzo, todo este ímpetu, pues fue debilitándose debido a una serie de ataques que fueron recibiendo y que les fueron desanimando. Es decir, se ponía en tela de juicio la elaboración, los objetivos del Wikiproyecto, ¿no? Se veía que estaba siendo un Wikiproyecto muy potente, entonces había gente que no... Bueno, lo sabemos, o sea, no les estoy contando nada nuevo, ¿no? Al ser más visibles, pues se reciben más ataques. Entonces, pues se empezaron a invalidar artículos, se empezaron a poner, digamos, en cuestionamiento algunos artículos, borrados de artículos. Y bueno, la gente empezó a desanimarse, ¿no? A seguir participando en el Wikiproyecto y esa es la consecuencia, ¿no? Que en 2015 solo se hicieron 7 artículos por parte del Wikiproyecto LGBT. Con lo cual no quiero decir que solamente se elaboraron 7 artículos LGBT en ese año, no, sino que eran por parte de las personas que pertenecen al Wikiproyecto, ¿vale? El dato de cuántos se elaboraron ese año no lo tenemos. Sería bueno tenerlo, pero seguramente serían bastante pocos. Vale. Bueno, en realidad esta tendría que ir antes que esta. Bueno, ahora os cuento. Esta es una gráfica que va desde 2015 a 2024. ¿Ah? Entonces vemos cómo eh, de 7 artículos anuales se fueron subiendo 50, 60, 180, 370, hasta alcanzar la cifra de 1181 artículos en 2024 por parte de las personas que pertenecemos al Wikiproyecto LGBT. ¿Cómo lo hemos logrado? Pues eso, porque hicimos una sistematización de artículos fundamentales bueno, antes de contar esto, os voy a decir por qué en el año 2022 empezó esta aventura, que es muy bonita, porque somos un grupo de personas bastante diversa que yo creo que nos consideramos ya incluso amigos y que bueno, seguimos en un contacto bastante directo y elaboramos toda esta serie de artículos. Como veis, el máximo que se alcanzó en los años 2000, en los primeros fueron 220. Nosotros en 2022 ya alcanzamos 370. ¿Qué pasó? Un grupo de personas que pertenecíamos a un chat de Telegram de Wikimedia LGBT, que existe ahora mismo en la actualidad, pues eso, ¿no? Hablantes, bueno, o sea, que hablamos en español, decidimos, digamos, con el permiso de las personas que organizaban el chat de Telegram de Wikimedia LGBT, decidimos fundar un canal nuevo de Wikimedia LGBT en español. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en ese chat que se hablaban de cuestiones LGBT, sobre todo eran del mundo anglosajón, ¿no? De Estados Unidos, de Wikipedia en inglés, de, pues esto, ¿no? De generalmente de Europa, etc. Entonces, claro, nuestras realidades realmente no las veíamos invisibilizadas y queríamos discutir nuestras propias historias, nuestras propias cuestiones. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que se permitía hacerlo, pero era bastante intrusivo, era bastante pues caótico el hecho de que cada uno hablase de sus temas y no hubiese una conversación clara. Entonces pedimos permiso y fundamos el canal de Wikipedia LGBT en español en Telegram. Nos dimos cuenta, bastantes de estas personas, que éramos, bueno, éramos pocos, ¿no? Éramos unos 5 o 6 personas que somos personas que editamos en Wikipedia en español con una trayectoria bastante holgada o bastante dilatada, ¿no? Que tenemos una serie de ediciones a nuestras espaldas ya en el año 2022. Nos dimos cuenta, pues, que cada uno de nosotras y nosotras y nosotres estábamos haciendo nuestros esfuerzos individuales. Yo por parte, digamos, de algunos artículos de Perú, Freddy, que creo que nos acompañó y ya se acaba de salir, que había ingresado al canal de Ecuador, otro compañero de Chile, otros de Argentina. Entonces, claro, nos veíamos como que estábamos haciendo cada uno la guerra por nuestro lado. Entonces decidimos, pues, a través del chat
en Telegram de organizarnos. ¿Qué vimos? Que ya existía la estructura, ya existía el Wikiproyecto LGBT, simplemente que estaba abandonado, porque para los años 2020, como veis, poquísimo esfuerzo, ¿no? 2021 un poquito más. Entonces en el año 2022 cogimos y dijimos, bueno, vamos a retomar el Wikiproyecto, vamos a ver en qué estado está y vamos a intentar pues rescatarlo y ahí utilizar esas herramientas que ya existían para poder, digamos, coordinarnos. Bueno, pues eso, ¿cómo lo hemos logrado, no? Ahora sí. Pues realizamos una sistematización de artículos fundamentales por país. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dimos cuenta que existía este artículo de diversidad sexual en determinado país, pero también podríamos elaborar una tabla con los diferentes artículos fundamentales o que consideramos fundamentales. Diversidad sexual, ¿vale? Historia LGBT en determinado país, literatura LGBT en determinado país, el tema de las marchas del orgullo en determinado país, despenalización de la homosexualidad también, cultura, eh, ahora mismo no recuerdo cuáles eran, como cinco. Bueno, pues eso, ¿no? Elaboramos una tabla y dijimos, a ver qué artículos existen de estas temáticas y realmente no existía casi nada. Entonces nos animamos y dijimos, bueno, vamos a empezar a rellenar esta tabla y a crear estos artículos. Y pues luego os muestro la tabla en qué estado está actualmente. También centramos la mirada en nuestras realidades e historia LGBT. ¿Qué quiere decir? Como os he dicho, al principio del Wikiproyecto, en los años 2000, se elaboraban artículos, pero muy enfocados en el mundo anglosajón, porque se hacían muchas traducciones. Pero nos dimos cuenta que, claro, por ejemplo, eh, personas que son activistas de nuestros países no estaban en Wikipedia en español. Personajes muy relevantes de la historia, de la cultura, literatura, etcétera, que son parte del colectivo, tampoco estaban, tampoco habían eventos, no había historia, no, había poco. Entonces, pues eso, empezamos a centrar la mirada y decir, pues nosotros, cuáles eran los artículos fundamentales que tienen que haber, ¿no? O los artículos que tienen que por lo menos estar en Wikipedia en español. También realizamos una serie o sea, nos enfocamos en la diversidad, la visibilización y la transversalidad, ¿no? En este sentido, también tenemos una perspectiva bastante feminista en cuanto a la elaboración. Nos asesoramos con respecto a cómo redactar una serie de artículos, sobre todo de mujeres LGBT, ¿no? Para poder, digamos, no equivocarnos, ¿no? O tener una serie de respaldos para poder elaborar estos artículos. Luego también invitar y captar participantes, es decir, sondear más o menos quiénes son las personas que ahora también están elaborando artículos LGBT e invitarles a formar parte del Wikiproyecto y unir esfuerzos. También realizamos una serie de nominaciones a artículos buenos y destacados. ¿Qué quiere decir esto? Una nominación a artículo bueno destacado que representa que un artículo tiene la suficiente calidad como para tener esta categoría, como para tener esta distinción, ¿no? De artículo bueno destacado. ¿Cuál es uno de los beneficios de que un artículo sea bueno o destacado? Que sale en la portada de Wikipedia en español. Entonces, nos enfocamos también en eso, ¿no? Es decir, queremos que nuestra visibilización también pase por la portada de Wikipedia en español. Y hemos logrado una serie de artículos que se han ido viendo en la portada. Y pues esto, creamos este evento del mes, con lo cual pues eso, también hacemos una especie de reto, ¿no? Un reto colectivo de poder pues eso, a ver quiénes así picándonos un poco, pues, ¿no? Para elaborar conjuntamente una serie de artículos con una temática determinada. Como les he dicho, este mes nos toca Oceanía y el próximo Bolivia. El de Perú fue el año pasado. Seguramente volvamos a retomar Perú, no muy tarde. Entonces, la tabla queda de tal manera, ¿no? Así viendo la perspectiva desde 2007, año de fundación, hasta actualmente en 2025. En 2024 alcanzamos un récord realmente, ¿no? 2024, mil y pico artículos. Y este año llevamos ya a, a julio que estamos, bueno, finales de julio, 600 artículos. Seguramente no superemos el año pasado, porque el año pasado fue bastante fructífero, pero no bajaremos, ¿no? Seguramente de los 800, que es la meta que nos hemos propuesto, alcanzar 800 artículos publicados por personas del Cookie Proyecto. Y bueno, es un reto que tenemos que seguramente cumpliremos. Aún así, a pesar de todos los esfuerzos que estamos realizando y
y de todas las ganas que le estamos poniendo, queda mucho por hacer, ¿no? Porque tenemos muchos desafíos. Por ejemplo, en cuanto a cómo escribir artículos de personas trans, ¿no? Eh, o sea, no el cómo, sino la resistencia que nos encontramos a que se siga mostrando los necrónimos o el dead name de ciertas personas trans en Wikipedia en español, ¿no? De hecho, impulsamos una votación en el año 2022, creo que fue. Impulsamos esa votación para que no aparezca o que por norma en Wikipedia no aparezca el nickname de una persona trans, que no logramos porque pues eso se votó en contra. O sea, la votación no fue muy mal, pero fue más o menos así como 55-45, 55 en contra, 45 a favor. Claro, y teníamos que haber ganado por un 2/3 o así para que salga adelante. Pero aún así, seguimos dando la lucha, ¿no? Intentamos que muchas veces los DNI, cuando no es relevante, no aparezcan en Wikipedia, o por lo menos que no aparezca en la introducción del artículo. De hecho, ahora mismo el objetivo que tenemos es que aparezca como una nota al pie, si ha sido relevante, ¿no? Si la persona fue muy conocida con su nombre anterior, pues por lo menos que aparezca como una nota al pie y no en no en la introducción del artículo, que es bastante violento muchas veces, ¿no? Para esto también hemos elaborado una guía de estilo en la cual recomendamos esto, pero no es una norma, es una recomendación que hacemos, ¿no? También el cómo escribir biografías de personas no binarias sin utilizar, bueno, esto un compañero del Wikiproyecto que es de aquí de España se lo sabe mejor toda esta parte, ¿no? Cómo transmitir esta información. Pero por lo menos que, por ejemplo, no utilizar esta E final en toda la redacción del artículo cuando se refiere al género, sino utilizar fórmulas que no expresar un género concreto. Os pongo como ejemplo, no decimos X es un actor y productor y cineasta peruano. No, cuando es una persona no binaria no podemos hacer eso. Entonces decimos X es una persona no binaria que se dedica a la actuación, al cine y a la dirección de películas y que es de Perú, algo así, ¿no? O es una persona no binaria peruana que se dedica al cine, a la actuación y a la producción de películas. Entonces, así, con esa fórmula, evitas utilizar un género muy concreto, ¿no? De una persona, porque, como hemos dicho, es una persona no binaria. También nos centramos mucho en los debates sobre relevancia enciclopédica, ¿no? ¿Qué es relevante y qué no es relevante para las personas de la comunidad o que en nuestro mundo, qué es la relevancia y qué no lo es, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando elaboramos artículos de activistas de unas ciudades muy concretas, claro, a lo mejor la comunidad wikipédica no considera que es muy relevante una persona que se dedica a un activismo en una ciudad, ¿no? En una ciudad, por poner un ejemplo, en Arequipa, ¿no? Una persona que tiene una larga y holgada trayectoria de activismo LGBT en Arequipa. Claro, a lo mejor la comunidad dice, bueno, pues es un activista más, no es enciclopédico, no tiene relevancia, no, pero para la comunidad sí lo es, ¿no? Entonces nosotros intentamos que mediante argumentaciones, pues estos artículos permanezcan en Wikipedia en español y no sean borrados. Y a eso también uno de los desafíos bastante más grandes es la LGBTfobia editorial, ¿no? Porque también nos dedicamos a vigilar artículos para que no sean vandalizados por personas anónimas o que no se ponga también en tela de juicio, pues como he dicho antes, relevancias o que digamos que se intente conducir por una vía que no es la adecuada a una serie de artículos, ya no solamente de personas, sino también de eventos, de hechos que han ocurrido. Sobre todo también, por ejemplo, hay muchos artículos que tratan de asesinatos LGBTfóbicos, ¿no? De crímenes de odio. Entonces, pues un argumento que se utiliza es que esto es un evento más y que no hace falta escribir un artículo sobre ello. Pero claro, a lo mejor ese evento fue muy traumático para esa comunidad de esa ciudad o de ese país. Y claro, tenemos que mantener ese nivel, ¿no? De relevancia en cuanto a que es una noticia, pero que es parte de la historia también, ¿no? De una historia LGBT triste, negra, pero bueno, que también lo es.
Y también uno de los desafíos que tenemos bastante importante o que nos queda por hacer es seguir sumando personas que editen en Wikipedia, ¿no? Sobre todo mujeres y personas trans, para tener bastantes más miradas dentro de nuestro, de nuestra labor. Porque, claro, la mayoría de las personas que pertenecemos al Wikiproyecto somos hombres cis, que pertenecemos a la comunidad generalmente, ¿no? Personas homosexuales, bisexuales y pocas mujeres y pocas personas trans, algunas pocas. Pero bueno, estamos intentando pues eso, ¿no? Siempre atraer personas que editen, editores y editoras para que nos sigan ayudando, ¿no? Con estas labores. Hasta aquí no sé qué tal vamos, Melissa, o sigo para adelante. Me parece que es bien interesante la parte de contenido LGBT de Perú. Y luego de Ujú, eso pienso que podríamos pasar a preguntas de las personas. Y si no hay ujú. preguntas, de repente que nos muestres un poco cómo es tu proceso de edición, cómo empiezas a redactar un artículo, cómo Ok. buscas fuentes, cómo hacen sus mapeos también. Ujú. Sí, bueno, también pueden ver un poco la página de Wikiproyecto, ¿no? Para que vean por dónde pueden buscar información dentro de la página. Bueno, continúo entonces. Esta es una información que saqué en una anterior charla, creo que además con vosotras, con Wikivisión Perú. La situación del contenido LGBT más de Perú en abril de 2024, ¿no? Existían 181 artículos, 40 sobre hombres cis, 24 sobre mujeres trans, 19 de mujeres cis, un artículo sobre un hombre trans, 8 artículos de literatura, 27 sobre cine y 62 de contenido diverso, ¿no? Historia, eventos y miscelánea. Y 3 anexos. Esta era la situación así de forma global. Los datos, bueno, no son 100% fiables porque cuesta un poco sacar esta serie de datos. Son pocos artículos, pero claro, necesitas una labor ahí un poco de esfuerzo de intentar recopilar esta serie de información. Pero bueno, estos son los datos que manejaba en abril 2024. ¿Cuál es la situación actual? Julio del 2025. Bueno, podemos ver ahí un poco el cambio, ¿no? Ahora tenemos 227 artículos. Los anexos siguen siendo 3, luego los vemos, pero hemos aumentado contenido, ¿no? Esto ya no solamente por parte del esfuerzo de las personas del Wikiproyecto LGBT, sino por las diferentes personas que también se han esforzado en que el contenido LGBT más de Perú, pues, esté presente en Wikipedia en español. Y ahí, pues, quiero yo, pues, agradecer a Wikisión Perú, porque obviamente parte de vuestras actividades han ayudado a alcanzar estas cifras, ¿no? A aumentar estas cifras de 281 a 227, que son bastantes más de lo que había. 54 hombres cis, 24 mujeres trans, 22 mujeres cis. Aquí, bueno, el de mujeres trans se ha mantenido, no hemos podido aumentar contenido de mujeres trans, pero sí de hombres trans. De un artículo que existía, ahora tenemos 4. De literatura, ahora son 14. De cine también ha aumentado 27 y 75 de contenido diverso. Y aquí quizás también se ha puesto el foco en activistas, ¿no? O se ha incluido, digamos, el tema de activistas, porque no solamente personas de la comunidad se dedican al activismo, sino también fuera de la comunidad, digamos, son aliadas, ¿no? Personas aliadas del colectivo, que también entonces las enmarcamos dentro del contenido LGBT en Perú. Vamos a ver un poquito así estos anexos que os he comentado, y es que los quiero mostrar porque creo que los he elaborado los tres. No, no sé si los he elaborado yo los tres, pero, eh, pero me parece que por lo menos dos sí los he hecho yo. A ver, vamos a ver si aquí puedo. A ver, vamos. Estoy aquí, tengo aquí abierto esto. Se ve, ¿no? En pantalla Wikipedia. Sí se Sí, ve. sí se ve. Sí se ve, correcto. Muchas gracias. Vale, uno de los anexos de los cuales estoy sumamente orgulloso es este, el anexo de cronología de historia LGBT en Perú, que es el único anexo, por lo que tengo entendido, es el único anexo que ha alcanzado la categoría de artículo bueno. De hecho,
cuando que elaboré el anexo hubo una discusión porque, claro, la distinción es artículo bueno, no anexo bueno. Entonces, pues, hubo ahí un pequeño debate acerca si un anexo podría ser artículo bueno y sí que se alcanzó, porque tenía la calidad suficiente para poder tener esta, esta medalla, ¿no? Y estuvo en portada también en Wikipedia en español durante unos 3 días, hace creo el año pasado, así que pudo ser visitado, ¿no? Por bastantes personas. Bueno, si queréis, no sé si lo has compartido, Meli, bueno, sí, lo puedes compartir, Melissa, en el chat para que si alguien lo quiere ver o Claro, lo busca. claro, sí. Bueno, pues eso, ¿no? Que te contiene una introducción y vamos un poco por siglos, ¿no? Y podemos ir por décadas. Y podemos ver toda la información que hemos ido recopilando y que seguimos añadiendo. Año 2025 llevamos hasta julio. Bueno, a esto hay que wikificarlo, toda esta parte hay que ponerle el estilo que tiene el resto, pero bueno, esto se hace en un momento y ya está. Por ejemplo, ¿ves? Aquí tenemos sobre la ley 32.33.1. O sea, vamos, que vamos recopilando, ¿no? De cualquier noticia o cualquier evento o cualquier eh, hito que se alcance dentro de la comunidad y lo vamos añadiendo aquí. Este es uno de los anexos. Otro de los anexos era el de, a ver, historia LGBT de Perú. Vamos a ver, LGBT Perú. Creo que era el de cine, cultura LGBT. Creo que es. Ay, no, esperad un segundo. Lo tengo por aquí, claro. Si tengo que clicar aquí y ahí sale. Lo tenía recopilado por aquí. Aquí está. Aquí están los 3 anexos. Estos son el de cronología de historia LGBT, el de películas con temática LGBT Perú y el de obras literarias LGBT de Perú. Estos son los 3 anexos. El de películas con temática LGBT, seguramente falten algunas cuantas, y las que están marcadas en rojo falta crear los artículos, así que bueno, hay mucho trabajo aquí por hacer todavía. Aquí llegamos hasta 2024, faltarían las del 2025 porque entiendo yo que a lo mejor alguna película ha sido ya estrenada con temática LGBT, no lo sabemos. Y bueno, se enmarcan en, pues eso, ¿no? Tema principal LGBT, tema principal transgénero, un personaje lésbico, personaje LGBT secundario. Y el de obras literarias, sí, este lo creo yo también, ¿no? Lo mismo, cualquier obra literaria con temática LGBT de Perú. Y lo mismo, falta muchísimo por elaborar. Y hemos llegado hasta aquí, hasta 2024, que faltaría a lo mejor alguna que se haya publicado este año. ¿Qué pasa? Que no podemos añadir información si no tenemos la referencia, ¿no? Si no ha sido publicado en prensa, si no ha sido publicado en alguna publicación académica, y sabemos que es bastante difícil, ¿no? Que muchas veces eh, los medios o las editoriales se interesen, ¿no? Por este tipo de información. Así que es uno de los hándicaps que siempre tenemos, y esto ya como consejo, ¿no? Que doy. Que hay que investigar mucho, hay que sumergirse mucho tanto en internet como seguramente en fuentes bibliográficas. Animar, sobre todo también, si tenemos contactos en prensa o en la academia, pues eso, ¿no? Que se siga publicando sobre nuestras historias, sobre nuestra comunidad para que podamos nosotros posteriormente utilizar esas fuentes y elaborar artículos en Wikipedia. Vamos a entrar en el Wikiproyecto. Mira, si estamos en la portada de Wikipedia en español, no sé si tenéis aquí el buscador o en la parte aquí al medio a la izquierda, y escribir Wikiproyecto LGBT, así directamente os va a llevar al Wikiproyecto. No es necesario poner ningún tipo de código ni extraño. Y es la diferencia que vemos con cómo estaba en 2015, ¿no? Ahora lo hemos reestructurado, también le hemos dado una nueva imagen al Wikiproyecto. Tenemos una cabecera con una serie de pestañas que podemos navegar para poder ir a las diferentes secciones del Wikiproyecto, pero en la portada ya tenemos, qué sé yo, ¿no? Los objetivos, los propósitos y lo que el Wikiproyecto no es. Si queremos, clicamos para que se expliquen las pestañas. También tenemos unos enlaces rápidos con la historia del Wikiproyecto, una historia más extendida de lo que
les he ido contando. Tenemos un botón para liberación de fotos, el desafío mensual, que nos va a llevar a esa página donde tenemos listados los desafíos mensuales que hemos ido elaborando, y la guía de estilo. Me voy a detener un momento en la guía de estilo para que veáis cómo es. Es una guía de estilo donde hacemos una serie de recomendaciones con los principios fundamentales. Hablamos de identidad de género, cómo se pueden elaborar o cuáles las recomendaciones que hacemos para elaborar artículos de personas trans, de personas no binarias, sobre el necrónimo o dead naming, la categorización de estos artículos. También una sección dedicada al VIH y SIDA, qué es lo que tenemos que poner y qué no. También sobre orientación sexual, arte drag, porque pues eso ahora mismo está bastante extendido dentro de la comunidad y dentro de la cultura en general, el arte drag y cómo podemos elaborar estos artículos, convenciones para cómo poner, cómo titular alguna serie de artículos y algo de terminología. ¿Qué pasa? Que ahora mismo sigue en constante elaboración, ¿no? Y según se nos van ocurriendo unas ideas, o siempre que vemos algún reto en el momento de elaborar artículos, es que ver- aumentamos esa experiencia que vamos adquiriendo dentro de esta guía de estilo, ¿no? O según nos van preguntando, ¿no? Personas que no son del Wikiproyecto, sí, cómo elaboramos estos artículos, que me he encontrado con este reto, no sé cómo escribir esta parte, entonces pues si podemos recurrir a la guía, la compartimos, y si no existe esa mención dentro de la guía, pues la elaboramos y ya vamos aumentándola, ¿no? A ver, metas, también establecemos unas metas anuales en el año 2025. Estas son las metas que nos hemos establecido y bueno, había dicho 800, no, eran 1000 artículos en este año y bueno, llevamos más de la mitad. Esto no está actualizado y bueno, pues eso, ¿no? Diferentes metas que hemos ido haciendo y bueno, también el evento mensual. El de Perú fue en el año 2023, sí, en noviembre del 2023 tuvimos el reto de Perú, vamos a verlo, y en ese mes de 2023 nos inscribimos todas estas personas que estamos aquí, participantes, y se elaboraron todos estos artículos. Las personas que lo elaboraron, el tamaño que tuvo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ese se hizo el de literatura LGBT Perú, que bueno, faltaría arreglarlo un poquito más. Se hizo el artículo de Leila Huerta, se hizo el de la película Mis Amazonas, sobre también Verónica Ferrari. Mm, Este es muy interesante, el de Paseo a Mancáes y Prisión de los Maricones, muy interesante que lo hice yo además, sobre un documento de principios de las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Como que, digamos, con ese documento tú le echas en cara a alguien que dice que esto de ser una persona LGBT es una moda y dices, no, no, siempre hemos estado. Fíjate, a principios del siglo XIX ya se hablaba de nosotros. Un poco de forma jocosa, un poco de forma, pues, digamos, sátira, etcétera, pero estábamos, ¿no? O sea, existíamos. Y estábamos presentes en Lima, además, que la llamaban Androginópolis, por algo sería. Qué sé yo, diferentes artículos, ¿no? Muchos de personas, un cuento del año 75, etcétera. Así que, bueno, esos son los esfuerzos que nosotros vamos poniendo, ¿no? En el Wikiproyecto. Y al final del Wikiproyecto tenemos una lista con todos los artículos que hemos ido elaborando en todo el año, ¿no? Una lista anual. Como vemos, estamos ya bueno, y algunos que se han ido borrando también, que fueron parte que se elaboraron por parte de personas del Wikiproyecto que, bueno, se han borrado, ¿no? Por X motivos. Libre de acceso en La Paz, yo no sé por qué fue borrado, pero bueno, podemos pedir la restauración y poder trabajar sobre él, ¿no? Para que permanezca en Wikipedia en español. O sea que a pesar de la experiencia que tenemos, también nos borran artículos. Pero bueno, estamos ahí luchando para que no suceda. Sí, mira, Freddy ha puesto eso. Lo que pasa es que estos que fueron borrados, efectivamente, gracias Freddy por el dato, fueron hechos en junio durante el concurso que hicimos y claro, fueron elaborados con IA. Y una de las bases del concurso era que justamente no fueran elaborados con estas aplicaciones informáticas y claro, fueron borrados.
tienes razón. Gracias. Y bueno, llevamos 735 artículos en lo que va del año. Y bueno, pues estoy aquí una serie de artículos que tenemos en seguimiento. Por ejemplo, estoy viendo que uno de los últimos artículos que ha sido editado es el de Dayanita. Ya luego veré a ver qué ha pasado, si es una edición válida o es un vandalismo. Situación por país. Si que vamos a ver esto de situación por país para centrarnos o enfocarnos un poco más en Perú. Una pregunta, Miguel. ¿Wikipedia Dime, en este momento tiene una política con el tema del uso de IA o tiene algún detector de IA? no se ha establecido política ahora mismo, pero sí que creo que se está discutiendo, ¿no? En el café. Sería, espera, que estaba leyendo ahí un comentario que estaban poniendo en el chat, que digo que se está discutiendo, ¿no? La aceptación o no del uso de IA de la inteligencia artificial para elaboración de artículos. Ahora mismo, en el estado en el que está en discusión en el café, me parece, que posteriormente, una vez que se establezcan, digamos, una serie de argumentaciones, seguramente pase a una votación, ¿no? Para ver cuál es el sentir de la comunidad. Perdón, una encuesta. Y después de una encuesta, seguramente se elabore un borrador de política, en el cual también tiene que ser votado, y si es aprobado, ya se establece como norma de si uso sí o si no, o se veta, ¿no? El uso de IA. Detectores no tenemos propio. Creo que no se ha establecido uno propio por parte de la Fundación Wikimedia, o por lo menos que se haya sabido, o que yo sepa, sino que se utilizan los que ya existen en Internet. Ah, ok, entonces ustedes verifican de manera manual. Bueno, en realidad yo no, o sea, no tengo los conocimientos ahora mismo para contestarte esa pregunta, pero sí que personas que sí que utilizan detectores de IA nos advirtieron que efectivamente estos artículos habían sido elaborados con IA. Y mira, y Freddy lo que pone, ¿no? Muchos artículos de IA tienen supuestas referencias que en realidad no existen. Es decir, ves un artículo totalmente estructurado, parece correcto, que tiene todas las referencias necesarias, pero en el momento que uno entra en las referencias, son inventadas. O sea, no existen esos enlaces, ¿no? Te lleva a las cabeceras de periódicos o a cabeceras de webs que no existen esas noticias que dicen que se han utilizado para la elaboración de estos artículos. Es verdad. Cuando estuvimos en el concurso, yo de hecho miré algunos de esos artículos y corroboré que efectivamente no existían las referencias, eran inventadas. Así que es más o menos la forma de detección, ¿no? De IA. Genial, gracias. Y creo que aquí hay una pregunta que pone que por qué no sé si hay preguntas anteriores, pero bueno, veo esta la última que es ¿por qué Dayanita sería un tema de vandalismo? No, me refiero a que por la experiencia que tenemos, cuando hay ediciones en artículos de personas trans, las miramos a ver de qué se trata esa edición. Y en un alto porcentaje frente a artículos biográficos de personas cis, en un alto porcentaje se trata de vandalismos. No quiero decir que todas las ediciones en el artículo de Dianita sean vandalismo, sino que probablemente hay muchas probabilidades de que lo sea. No, porque por ejemplo, si nos vamos al historial de ese artículo, vemos que muchas veces ha intentado poner su necrónimo, su name. Y claro, no es válido. Lo revertimos o intentar cambiar el género absoluto de todo el artículo en masculino, ¿no? Y eso es un vandalismo actual, vamos, obviamente. Pero vamos, que seguramente no lo será, no lo sé. Luego, si no, bueno, vamos a verlo, Dianita. Vamos a ver si efectivamente se trata de una edición válida. Estamos en el artículo y aquí a la derecha vemos una pestaña que pone ver historial. Si clicamos en ver historial, vemos las últimas ediciones que se han realizado. Aquí el 30 de julio a las 7 hora local, que es la hora que estoy yo, se han hecho 3 ediciones por esta persona, que bueno, tiene 2000 ediciones, así que bueno, puede ser válida o no. Y bueno, veo que los añadidos que tiene sí que son, vemos ahí, ¿no? Cuando se explica. Esto es con una, he activado una herramienta dentro de mi perfil para poder hacer esto, ¿no? Para poder ver sobre, no sé si está por defecto, pero poniendo aquí en edición anterior veo lo que se ha añadido, ¿no? Por ejemplo, aquí en julio de 2025,
Bueno, aquí no se ha cambiado mucho, o sea, la introducción y poco más. O sea que no, pero si nos vamos, por ejemplo, a alguna edición, ¿veis? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí se intenta, y bueno, de hecho, muchas veces lo que hacemos es ocultar esas ediciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿veis? Aquí se ha intentado poner su nombre anterior. Así que bueno, pues eso es lo que nos encontramos día sí, día también en Wikipedia en español con respecto a ediciones vandálicas y ataques LGBTfóbicos. Pero volvamos al Wikiproyecto, a la pestaña Situación por país, y vamos a ver cuál es la situación de Perú. Lo primero que nos encontramos en esto es la tabla esta que comenté al principio de los artículos fundamentales que hemos ido detectando o que hemos ido añadiendo, y vemos que, pues eso, ¿no? Artículo general, historia, cronología, que es el anexo que os mostré el de Perú, despenalización o criminalización de la homosexualidad en este caso, sobre matrimonio, era el que me había olvidado, cultura, literatura y orgullos, y el progreso que tenemos. Perú, ¿cómo está Perú? Perú, faltaría crear el artículo de historia LGBT, que es el que he comentado, que, que es el que estoy en elaboración, y también nos faltaría crear el de cultura LGBT en Perú. Si alguien se anima o tiene alguna idea de cómo elaborarlo, o sea, pues también se puede hacer de forma grupal, ¿no? Podemos observar alguno de los que ya existen, por ejemplo, el de Ecuador, cultura LGBT en Ecuador, que seguramente habrá sido hecho sí, efectivamente, por aquí un destacadísimo miembro del Wikiproyecto que nos acompaña en la sala, que es Freddy. Así que, bueno, nos podemos fijar en cómo lo he elaborado ese artículo, porque muchas veces también ese es otro consejo. Si queremos elaborar un artículo de una temática o de un tema específico, hay que fijarnos en cómo han sido elaborados artículos similares o de esa misma temática de otros, por ejemplo, una biografía. Si queremos elaborar una biografía de un hombre trans peruano, fijémonos cómo se han ido elaborando los artículos de hombres trans de diferentes sitios, ¿no? Para más o menos hacernos una idea de cuál es la estructura de esos artículos. En este caso, el de cultura LGBT de Ecuador, vemos que, pues eso, ¿no? Hay un apartado sobre cine, hay un apartado también sobre literatura, que nos lleva al artículo principal. Entiendo yo que esto será un resumen de ese artículo LGBT de Ecuador. También, mira, esto es interesante, ¿no? Radio, televisión también, transformismo y otras expresiones culturales. Entonces nosotros podemos hacer eso. Podemos establecer una serie de subtemas de la cultura LGBT en Perú e irlo elaborando, ¿no? Poner, pues eso, sobre literatura, sobre cine, sobre televisión, sobre, qué sé yo, ¿no? No sé, pero y así podemos elaborar un artículo, buscando siempre, claro, las referencias, ¿no? Las referencias que es este numerito que seguramente os explicaron en la editatón que tuvisteis, que todos los párrafos o toda la información que uno añada en un artículo siempre tiene que estar referenciada, ¿no? Con su fuente de dónde hemos extraído esa información. Y como vemos este artículo, todo, absolutamente todo, tiene su referencia de dónde se hace. Aquí nadie se ha inventado nada ni ha añadido así, porque de oídas, eso es lo malo, ¿no? Muchas veces de la elaboración de ciertos artículos, que desgraciadamente, ya lo he comentado también antes, no tenemos la referencia porque no la encontramos, no existe, simplemente pues la tenemos, o donde lo hemos leído es muy difícil el acceso y ya no sabemos dónde, en qué revista, en qué publicación nos acordamos de que hemos leído ese dato. Así que es un poco complicado, ¿no? Para la elaboración de ciertos artículos. Bien, esto es el estado en el cual está Perú. Estamos al 75% de alcanzar el 100% que tienen otros países, ya, por ejemplo, Guatemala, México. Y este check aquí verde que tiene junto al de cronología es lo que he comentado, ¿no? Que este tiene, es artículo bueno, en este caso anexo bueno, y pues eso tiene una categoría especial. El de Ecuador, gracias aquí al esfuerzo como he dicho, un destacado miembro del proyecto, muchos de los artículos de Ecuador pues tienen esas categorías, incluso de artículo destacado, con lo cual pues vemos que tienen una calidad excepcional. Vamos a ver, junto al país, tenemos también un listado. ¿Qué es este listado? Este listado nos lleva, si clicamos en listado, nos lleva a la solicitud de artículos que
podrían ser elaborados. Y esta lista siempre la trabajamos, cada uno nos apoyamos entre nosotros para ir aumentándola. Si encontramos alguna información sobre determinado país, corremos y la añadimos a estos listados. Y de hecho es bastante interesante porque muchos otros grupos, en este caso también, creo que Wikisien Perú, pero también otros grupos han bebido, ¿no?, de estos listados y se han apoyado para saber dónde pueden incidir o dónde o elaborar sus propios listados. Por ejemplo, el de Bronces, fíjate, lo han sido elaborado. Entonces estos ya tendríamos que quitarlos de aquí. El Coro Gay de Lima también. Crónicas de la Diversidad también ya fue elaborado, entonces tendríamos que editar este listado y retirar esos, ¿no? Pero aún así tenemos bastantes otros que podríamos seguir haciendo. El de Avencia Mesa yo no entiendo por qué nadie se ha animado a crearlo todavía, pero bueno, hay mucha información. Coqui Belaunde también, por ejemplo. Y si alguien tiene alguna idea también lo puede decir, ¿no? O nos lo puede comentar, lo puede poner en el chat o añadirlo a este listado, ¿no? Apuntándose al Wikiproyecto y aumentando el contenido para trabajar con él, ¿no? De diferentes películas también, diversidad sexual por localidad, la situación por localidad. De hecho, esto es interesante porque ya una vez que alcanzamos todos los artículos de diversidad sexual en los países, ahora nos hemos enfocado pues en dividirlo por localidades también, que eso es interesante porque la realidad de todo un país no siempre corresponde a las diversas ciudades, ¿no? De los territorios. Bueno, también de organizaciones y de otros que llamamos miscelánea, por ejemplo, en este caso, pues Teatro del Sol, que es muy interesante, o el Playa Cerro La Virgen, que creo que esto lo añadí yo, que vi que era una playa gay o playa LGBT friendly, ¿no? En Perú, que me pareció bastante interesante. Así que nada, y al lado, pues algunas referencias que hemos ido encontrando en web para poder elaborar esos artículos. Ok, así que, bueno, vuelvo a la presentación. Y algunas ideas que podríamos tener para aumentar este contenido, ¿no? De contenido LGBT de Perú en Wikipedia en español. Faltaría, como he dicho, historia local, ¿no? A diversidad sexual en determinadas ciudades, orgullos también. De hecho, si volvemos aquí a, a este otro cuadro, vamos a ver qué orgullos se han creado de Perú. Bueno, solo hemos añadido Orgullo LGBT Perú, pero creo que existe el de la Marcha del Orgullo en Lima y la Marcha del Orgullo en el Callao. Y me parece que se elaboró alguno otro más. Se elaboró el de Arequipa hace poco. Eso es, mira, aquí está. Y habría que añadirlo a este de aquí, ¿eh? Habría que añadir el apartado de Arequipa y hacer un pequeñísimo resumen para también ir guiando la información. Pues mira, esto es interesante, que se haya elaborado el de Arequipa. Ujú. Sí, 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 creo que lo vi en su momento. Entonces, siempre, esta es otra recomendación que doy. Una vez que se elabore un artículo, muchas veces es muy recomendable crear enlaces para que dirijan a este artículo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en el de Lima, podríamos, Marcha del Orgullo LGBT de Lima, por ejemplo, podríamos añadirlo en Véase también, añadir aquí podemos editar y añadir esto, Marcha LGBT en Arequipa. Ay, perdona, que es que esto tiene aquí una plantilla. Un segundín. Esto lo arreglo en un tris. Listo. Ahora sí. Aquí podemos editar y añadir una línea más. Añadimos Marcha al Orgullo LGBT de Arequipa y lo enlazamos. Así, quien busque información seguramente de Marcha al Orgullo en Lima, vaya a esta sección, vea, mira, también hay el artículo de Arequipa. Y clique ahí y se dirija al nuestro. Entonces, ir enlazando. Lo mismo que he comentado, ¿no? En el de Perú, se podría aquí añadir una sección Lima-Callao, o se podría añadir una sección Arequipa, y poner, pues eso. O bueno, se puede poner un extracto, no es necesario poner este. Vamos a añadirlo. Extracto. Y añadimos
A ver qué nos aparece, ¿no? Y aparece ya un extracto de la introducción del artículo. Y ahora sí ya lo tenemos. Entonces, Marcha al Orgullo, ya tenemos esa que se elaboró de Arequipa. Con lo cual, pues va a tener posibilidad de tener más visitas, ¿no? Y que la información, pues eso, sea más visible. Pues eso, orgullos, personajes relevantes, personajes que tengan esa categoría, esa relevancia enciclopédica, ¿no? Que podamos añadir. De organizaciones tenemos muy pocas. De hecho, me ha sorprendido que Pronsex no haya tenido artículos hasta hace bastante poco. De hecho, luego también de artes, ¿no? Cine, TV, publicaciones, revistas, cómics, organizaciones. Por ejemplo, entiendo yo que la vuestra a la que pertenecéis muchas de las personas que estamos aquí podría ser relevante como para poder tener un artículo. El problema es que si se detecta que ha sido elaborada por una de las personas pertenecientes a la organización, por el lenguaje, por el nombre de usuario, usuarie o usuaria que haya sido utilizado para elaborar ese artículo, se incurre una de las normas, o sea, perdón, se, estaríamos en contra de una de las normas de Wikipedia en español, que es la de conflicto de interés, ¿no? Entonces, seguramente se ha borrado ese artículo, porque no podemos, conflicto de interés nos dice que efectivamente, ¿no? Uno no puede elaborar un artículo de la cual a organización o persona llegada en caso de biografía, vamos, que no podemos. Porque sí, y si es detectado, claro, pues si no lo detectan, pues obviamente sí se puede. Pero se nota por el lenguaje, ¿no? Por el lenguaje sobre todo promocional. Poner a lo mejor que es la mejor organización de determinado país, ¿no? O es la más grande, o sea, sobre todo eso, ¿no? O sea, los adjetivos que utilizamos, ¿no? Para elaborar estos artículos. Entonces, pues eso, no lo recomiendo, pero bueno, podría hacerse, podría hacerse. El artículo de la organización vuestra, ¿no? Versiones, creo que es, ¿no? Me habéis dicho. Sí, versiones. Sí, de hecho, Ok. Versiones tiene muchos años de activismo Ujú, y uno de los resultados, acá está Gerson también de repente puede hablar del tema, ¿no? ujú. Una de las conclusiones del evento fue que por su trayectoria es relevante, ¿no? Solamente está faltando el tema de las fuentes secundarias. Me parece Claro, que ya hay como una conciencia de que hay que generar esas fuentes secundarias para poder generar el artículo. ujú. Eso sería interesante, ¿no? Una noticia aunque sea un portal web, ¿sabes? ¿No? O contactar, como digo, ¿no? Yo recuerdo mucho pues la agencia Presentes, ¿no? Que publica mucho de contenido LGBT, entonces pues eso, ¿no? Sobre todo cuando hay algún aniversario, tal, sale alguna nota o en alguna publicación académica, a lo mejor alguien ha escrito sobre la organización y entonces podríamos elaborar, ¿no? Esos artículos. Y también sería interesante elaborar anexos, ¿no? De organizaciones, de historia, porque el de historia LGBT está, pero a lo mejor un anexo de historia solamente lésbica, o trans, o no binaria, o, ya como digo, ¿no? Un anexo, organizaciones LGBT de Perú, y simplemente listar las organizaciones que existen con sus repetidas referencias. Ya eso es un paso. Aunque no tenga artículo, ya es un paso y anima también a poder elaborar esos artículos. Y bueno, listados útiles que teníamos dentro del Wikiproyecto, esta presentación. Bueno, esta presentación luego la subiré para que sea compartida. La subiré a Commons para que si alguien quiere chequear los enlaces que he ido poniendo y poder, digamos, por ejemplo, las solicitudes de artículos sobre Perú, pues era el mismo enlace que si clicamos aquí en la presentación, eran los que os había mostrado antes, ¿no? Lo de los artículos solicitados de Perú. Y no solo Wikipedia, no solo podemos elaborar artículos en Wikipedia, sino también, por ejemplo, existe Commons, que es como comenté antes, es un repositorio audiovisual en el cual podemos subir imágenes, subir vídeos, subir audios, subir también a lo mejor PDFs, ¿no? Pero siempre y cuando tengan, bueno, esto seguramente será para un tema para alguna otra charla, Melissa, o alguna otra capacitación, tema de Commons, cómo subir y qué debemos subir, qué podemos subir, ¿no? Sobre todo fotos elaboradas por nosotros mismos y liberarlas, ¿no? Para que puedan ser utilizadas en diferentes artículos. Por ejemplo, yo he hecho aquí una pequeña selección de algunas fotos algunas imágenes LGBT que me he ido encontrando.
De hecho, el centro es bastante interesante porque esto más o menos lo gestioné yo con Alberto Castro, que le contacté por redes sociales y le dije, por favor, necesitamos una foto tuya y de Uchulú, por favor. Así que lo gestionamos, la liberó él mismo y ya lo utilizamos tanto para el artículo de Alberto Castro como para el artículo de la Uchulú. Quizás en la Uchulú necesitamos alguna más actualizada, pero eh, es mejor tener foto que no tener, ¿no? Si clicamos aquí en este enlace, categoría LGBT de Perú, nos lleva a el repositorio Wikimedia Commons y a la categoría LGBT en Perú, que es, digamos, como los artículos también, como hemos visto abajo, tienen las categorías, las imágenes y todo lo audiovisual también es bueno categorizarlo para poder encontrarlo, ¿no? Entonces, todo esto son como carpetas donde podemos, pues qué sé yo, si queremos ver imágenes del coro gay de Lima que alguien ha subido, pues clicamos aquí y vemos pues estas dos que existen, que son pocas, pero bueno, existen. LGBT People of Perú. Bueno, el problema también, bueno, el problema entre comillas que yo encuentro en Commons es que la lengua utilizada generalmente es el inglés. Bueno, generalmente no, es el inglés el que se utiliza. Entonces todo tiene que estar en inglés, ¿no? Sobre todo las categorías. Este no, el GRI LGBT de Lima no. Y esto es un proyecto, De Ernesto Cuba, que lo eso hizo es, con Féminas. eso es un Claro, proyecto. un proyecto muy, que muy está potente. bien. Pero, pero la categoría tiene que estar en inglés, entonces. No es necesario, o sea, no es obligatorio, pero es como ya una costumbre asentada, ¿no? En Commons, que tiene que estar en inglés. Desde muchas culturas, sobre todo bueno, las que hablamos, las personas que hablamos español, intentamos que no, ¿sabes? Somos un poco reticentes a ello, pero, y deberíamos serlo. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? O sea, tampoco no van a decir nada, pero como vemos que la mayoría de categorías están en inglés, pues se sigue un poco esa costumbre. Qué sé yo, de orgullos, pues LGBT Pride Flags, no, pero del evento, LGBT Events in Perú. Y aquí seguramente vamos y están aquí los diferentes orgullos. LGBT Pride in Perú. Y estaban varios, sí, Callao, Chancay, Huancayo, Guara. Entonces, esto es interesante también. Si alguien tiene fotos de los orgullos o ha participado en alguno de los orgullos que se han ido haciendo en toda la geografía del país, pues sería interesante que liberase las fotos y poder así tener imágenes, ¿no? De los diferentes orgullos por año o por ciudad. Así que bueno, eso más o menos es lo que, si quieren navegar por aquí, pues... ¿Te parece, Miguel, si pasamos a una ronda de preguntas? Sí, perfecto. Me parece buenísimo. Yo porque ya esto creo que ya había acabado. Quedaba solamente la web, que hemos hecho una web de Wikiproyecto, bueno, de Wikimedia LGBT en español. Tenemos una web disponible y simplemente pues eso, daros las gracias. Así que sí, podemos pasar a las preguntas. Gracias, genial. De todas maneras, quizás nos puedes compartir esa presentación que nos has Sí, dado sí, ahora. la voy a guardar en PDF y la subo. En cuanto pueda, la subo y te la envío para que la compartas. Ujú. Ujú, También en el chat pusimos un taller que se trabajó durante el evento. No sé si ujú, quizás puedas darnos una perspectiva de cómo se podría mejorar, ujú, cómo podríamos ampliar este artículo, ¿no? Que lo vemos con bastantes posibilidades de poder ser creado. ujú. Y reitero, si tenemos preguntas, pueden hacerlas en el chat o prendiendo su micro también. Antes de las preguntas, mira, por ejemplo, esta imagen referencial, se podría buscar no quiero decir mejor, pero sí una peruana, ¿eh? Que existen. Por ejemplo, recuerdo que en, en uno de los orgullos de Lima hubo voguing, entonces se podría buscar, ¿eh? Si se navega a través Ah, genial.
estas categorías, creo que en el 2022 fue, además que muchísimas fotos. Y además, creo que contacté con una fotógrafa profesional que acudió al evento y liberó todas las fotos que realizó. Y hay algunas de muy alta calidad. Sí, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en lo que voy buscando esto. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Ya, ¿qué tal? Muchas gracias por lo que has comentado, ha sido bastante interesante. Eh, Cuando estábamos editando en la editatona que tuvimos con enfoque universitario LGBTQ+, nos dimos cuenta de que muchas de las fuentes que nosotros tenemos o información, ¿no?, que manejamos son no sé, o sea, son poco formales, ¿no? No son grandes medios de comunicación. Por ejemplo, en Versiones, que somos una colectiva que tenemos 15 años, y este año cumplimos 16 años ya activando en San Marcos, encontramos Ujú, un blog que se publicó en 2009 y ese blog, o sea, tiene 1 millón de errores de ortografía, ¿no? O sea, tiene un montón de... O sea, no es una fuente que tú puedes ver seria, pero sí es, para nosotros es como que aquí se empezó a gestar, ¿no?, el activismo dentro del espacio San Marcos. Entonces, para nosotros nos sirve mucho, pero puede que para validar una página, una entrada, no sea lo más fiel, ¿no? O la mejor opción. Y eso no solo nos ha pasado con Versiones, sino nos ha pasado con activismos también. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Sandra, que es artista performance, que hace un montón de performance por centro de Lima, aquí y acá, pero las fuentes que tengo sobre ella son redes sociales o cosas físicas, ¿no? Porque me daba folletos de sus obras en 2017, eso también lo tengo, ¿no? Entonces, no estamos como que muy presentes en los medios de comunicación que podrían sí validarnos una publicación en Wiki. Y eso ujú, como que, sí, eso nos juega un poco en contra porque presentarnos o visibilizarnos en Wiki es también visibilizarnos en otros medios, ¿no? Y eso ujú. puede uno de los retos más grandes ahí. Ujú. A ver, esto, claro, el hecho de las referencias, de que no existan referencias, como tú dices, en, en medios serios o formales, etcétera, eh, es un hándicap que siempre tenemos, ya no solamente cuando queremos elaborar artículos, sino alguna cosa que, digamos, nosotros tenemos un artículo que siempre tenemos pensado hacer, pero no encontramos las referencias, ¿no? A ver, por eso la recomendación, ¿no? Muchas veces es acudir a contactos e intentar que eso se publique, intentar que crear esas fuentes, crear esas referencias, ¿no? Elaborar, no por nuestros medios, es decir, probablemente el blog este que has comentado no sirva para elaborar un artículo, ya no solamente porque sea un blog, sino porque es un blog de la propia organización. Entonces sería una autorreferencia, ¿no? Es decir, vamos a elaborar un artículo sobre vuestra colectiva utilizando una fuente de la propia colectiva. Entonces os lo van a tirar para abajo, el artículo sí o sí. Eh, Así que, no, mi recomendación es esa, intentar que se escriba sobre la organización, sobre la colectiva, y para poder tener esas fuentes. Es un poco así, más o menos, lo que os puedo recomendar. Porque, de hecho, el tema de utilizar blogs, bueno, a ver, no está bien visto, entre comillas, o la referencia tiene más probabilidades de ser cuestionada cuando se trata de un blog, pero también dependiendo del blog. Es decir, yo he utilizado no solamente me dedico a contenido LGBT, también he elaborado muchos artículos de gastronomía y de gastronomía peruana, sobre todo. Y algunas veces he utilizado blogs, pero ¿cuál? Pues un blog no me acuerdo su nombre, de, se apellida Inostroza, pero que es una persona, vamos, o sea, que es una autoridad dentro de la historia gastronómica peruana. Entonces es un blog, pero ya la misma persona que ha creado ese blog ya es autoridad en el tema en el cual pues se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo,
a lo mejor alguna persona activista ha elaborado también un blog y ha puesto noticias, ¿no? Ha puesto noticias sobre el mundo LGBT y entonces a lo mejor puede ser utilizado ese blog porque también es autoridad en el tema. No, yo no lo recomiendo mucho, sobre todo para personas principiantes, pero tampoco lo veo tan descabellado utilizar el tema blog. A lo mejor ese blog que hablas puede ser utilizado no para elaborar el artículo de vuestra colectiva de versiones, sino para elaborar otros o para utilizarlo para rellenar tema de historia, ¿no? Por ejemplo, en el anexo de cronología LGBT, a lo mejor en ese blog se refleja algo, algún evento importante o qué sé yo, alguna marcha del orgullo de la cual no haya en ningún otro sitio información y haya sido algo destacado en ese momento, pero se ha plasmado en ese blog. O a lo mejor la fecha de fundación de vuestra colectiva y se puede utilizar y se puede añadir ese anexo como primer paso, ¿no? Para la elaboración del propio artículo. Es decir, esto es un trabajo también de hormiga, es un trabajo de a poco, pues ir metiendo la patita, ¿no? Como quien dice. Porque, sinceramente, si no habéis o no han encontrado registros en otras partes, ya ahí la relevancia enciclopédica quizás no llegue a ser la suficiente como para poder tener artículo en Wikipedia. Lamentablemente, ya me gustaría. Y seguramente que a vosotros también, pero seguramente hasta no encontrar, pues eso, ¿no? La referencia adecuada, no pueda tener artículo. Y de hecho, la lista esa que os he mostrado antes no es porque nadie se haya animado a hacer, sino que a lo mejor no existe la referencia para elaborar esos artículos, esa lista de artículos solicitados, porque simplemente no se encuentran las referencias o nadie ha dado con la referencia adecuada en alguna publicación. ¿No? Yo, de hecho, aquí atrás, no sé si veis, tengo mucha literatura, la cual muchas veces he comprado algún libro simplemente para utilizar una parte específica de alguna biografía para poder elaborar el artículo, ¿sabes? Y hasta a lo mejor no encontrar esa publicación, no he podido elaborar ese artículo. O sea, es así. Es el tema de las referencias, muy complicado. Gracias, Miguel. Gracias, Gerson. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Veo que ahí encontraste fotos de Perú. Sí, sí, sí. Gracias. No sé si quieres seguir mostrando cómo mejorarías tú ese artículo de Este Ballroom artículo. en Perú. A ver, pero ¿dónde está? Que ya me perdí. Ah, creo que era aquí. Em, claro, aquí cita requerida, claro. Bueno, en la introducción muchas veces se puede poner cita, sí, pero la introducción suele ser un resumen del contenido del artículo que tiene que estar, obviamente, tiene que estar referenciado, ¿no? Con lo cual, pues si es un resumen, las referencias ya se encuentran en el propio artículo. Representantes, imágenes quizás de estos representantes, eh, quizás algún dato más histórico, ¿no? Eh, bueno, sí, ya lo pone, ¿no? Que surgió en 2019. A ver, los artículos realmente no tienen que ser, o sea, no todos los artículos tienen que ser muy extensos. Es decir, mm, eh, la propia temática del artículo muchas veces o sea, tiene su propia extensión o demanda su propia extensión, porque no puede ir para más, porque por A o B, o no se encuentra la información o la información que existe en ese artículo es la suficientemente esquemática como para poder tener el propio artículo. Y yo creo que este es el caso, ¿no? Es decir, se podría aumentar, sí, siempre queremos aumentar la información, pero si es que no tenemos con qué, no tenemos la sustancia, no tenemos el insumo para poder añadir más datos, pues es lo que hay, ¿no? Tampoco vamos a restringir el hecho de publicar un artículo porque no encontremos más cosas sobre ello. Así que bueno, no lo veo mal. Hombre, lo tendría que mirar con calma, ¿no? Y a lo mejor echar un ojo aquí a las referencias que se han puesto para poder ver. Lo que sí como recomendación doy, pues sí que eh, no separaría esto de cultura ballroom en Perú. Esto quizás lo añadiría como nota,
a Ballroom. Luego también, por ejemplo, los anglicismos mejor en cursiva. Y siempre pues enlazar lo que, digamos, contenido importante, por ejemplo, Perú, enlazarlo. Comunidad LGBT más también se podría enlazar. Cosas así. Nueva York. Bueno, pero este es un paso siguiente, ¿no? Esto, como digo, lo añadiría como una nota. Y la nota también siempre referenciada. O bueno, cuando se pueda. Por ejemplo, si esto lo pondría yo, Ballroom, pondría aquí. Ya no me acuerdo cómo era. Creo que era esto. Esta plantilla, meto aquí, aquí pongo como nota y ya se pone como nota y aquí abajo, bueno, luego hay que poner aquí notas y ya tendría que aparecer. Esto mejor aquí. Así que para que no corte, para que no corte, ¿no? O bueno, aquí lo corta un poco, pero digo yo, si todo lo que se ha añadido, toda la información que se ha añadido está referenciada, para adelante, yo lo publicaría. ¿Y cuál es el artículo que han comentado, que habéis comentado que lo borraron? Nos borraron, bueno, lo trasladaron al taller, lo regresaron al taller, el de Reforma Trans en Perú, entonces lo incorporamos a diversidad sexual en Perú. Reforma, así, se llamaba Reforma Trans. Reforma Trans en Perú, sí. A ver, Entonces, ¿ves? Ahí aparece mencionado en la puede página de ser. diversidad sexual. A ver, vamos a buscar. ¿Y quién lo elaboró? No, no te acuerdas. Sí, lo estaba editando Gerson, que su usuario es, ¿cómo es tu usuario, Gerson? Delfín Potaxi. Delfín Potaxi, ¿no? ¿Todo Sí, junto? así. No, con un espacio. Si no te paso el link. Ah, aquí está. Entonces, vale. Reforma, con mayúscula era. Vale, o Ah, sea que estará aquí. Este es. Ujú. Bueno, pero sí que podría, no sé, yo no lo veo tan descabellado el hecho de que no exista en Wikipedia, ¿eh? O sea, arreglándolo un poquillo o trabajándolo un poco sí que podría tener, ¿eh? Su, su espacio. Así que si quieres, sí que lo podemos, si seguimos en contacto, podemos irlo, lo voy a poner en seguimiento y lo podemos ir trabajando de a poco para que pueda ser publicado. No prometo nada, pero podríamos darle una vuelta, como digo, ¿no? Si se refiere a un movimiento estudiantil, que entiendo yo que es como una organización o algo así, habría que fijarse en artículos similares para poder ver la estructura, ¿no? De esos artículos y poder, o qué información tienen, etcétera, para poder darle un sentido, ¿no? Y sobre todo intentar la relevancia. Veo que eres fan de Madonna. entonces lo podrían seguir trabajando, Miguel, ¿Sí? y te lo compartimos cuando esté más avanzado, ¿no? Nosotros Claro. tenemos un grupo de WhatsApp de coordinación actualmente
Pero también si desea alguien aquí en el grupo puede unirse al canal de Telegram del Wikiproyecto LGBT y hacer sus preguntas allí también. Eso es, por ejemplo, tenemos, ahora comparto el enlace, tenemos, por motivos de seguridad, siempre tenemos una antesala. No sé si aquí hay gente que utiliza Telegram, pero les comento que tenemos una antesala para poder, digamos, hacer una breve entrevista a las personas que quieren unirse al canal de Telegram, al canal oficial. Porque, bueno, pues ya alguna vez hemos tenido alguna cosilla ahí un poco rara de gente que se ha unido y no con muy buenas intenciones y solemos, pues eso, no protegernos de alguna manera. Ahora comparto, a ver cómo puedo compartir, invitar con un enlace. Ah, aquí está. A ver, existe este método, ¿no? Que es el que comparto aquí por el chat, pero también si alguien pierde este enlace, en el propio, en, en la misma página del Wikiproyecto tenemos si estáis aquí en Wikiproyecto LGBT, al final, abajo del todo, tenemos aquí eso. Tus primeros pasos, tenemos, bueno, una página como de tutorías, que bueno, esto está, habría que quitarlo porque no está actualizado, pero tenemos esto, recepción al grupo de Telegram. Si clican aquí, tanto en vuestro teléfono celular como aquí, si tenéis la aplicación de Telegram en vuestras computadoras, os lleva directamente a la antesala del grupo y pues eso, ahí comentáis que sois de esta sesión o de la Editatón que hicisteis con Wikiacción Perú y os daríamos pase a la sala principal y podéis preguntar ahí, compartir vuestros talleres, compartir, bueno, pues eso, ¿no? Compartir información, etcétera. Y podemos ahí echaros una mano, no solo yo, sino que hay más gente ahí que está dispuesta a ayudar, ¿no? De forma voluntaria. Genial, muchas gracias, Miguel. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que le gustaría plantear ya para cerrar el evento? Hola, ¿qué tal? Yo hice uno, pero no sé qué más le está faltando. Este es mi usuario. Y no sé qué más le falta. Justo fue el que hice en la Editatón, pero no sé qué más se podría hacer. A ver. Taller 2, taller 2, taller 2. Taller 2. Noelia Rodríguez Espartal, Jaén, España. Ajá. Mm. Y así demora en cargar. Claro, por ejemplo aquí, se destaca como una de las pocas docentes de especialistas. Vale, en la referencia pone que exactamente esto, que es una de las pocas docentes, porque si no yo no lo añadiría. No es esa. Claro, eso es, ¿no? O sea, yo en vez de poner que esto, pondría, se destaca como una docente especialista en investigaciones, no como una de las pocas, porque ya poner este tipo de cosas es bastante, eh, ¿cómo lo puedo decir? Bastante laudatorio, ¿no? Ajá. E intentar que no sea un currículum. Es que eso es un fallo. Esto prácticamente es un currículum, un CV. Que sí que hay que añadir todo este tipo de cosas, pero no de esta forma de listados, porque, por ejemplo, los cursos dictados, aquí esto te lo pueden tirar para abajo diciendo, vale, sí, es que esto, cursos dictados, todos los docentes hacen cursos, ¿entiendes? Entonces, no, porque ya me sé los argumentos que se utilizan cuando quieren tirar esto para abajo. Y generalmente,
buscar si tiene premios, condecoraciones, reconocimientos. Entonces, ahí sí, si tiene un reconocimiento por algún tipo de institución, bueno, de renombre o institución, ya es muchas veces innegable que puede tener un artículo en Wikipedia, ¿no? Allí sí que no hay argumento. Si ha ganado algún premio, ya no, o sea, eso es un argumento que no te pueden echar para abajo el artículo. O sea, si gana, o sea, ese es prioritario y con eso es accesible para poder publicar si tiene un premio. Claro, sí, 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 sí. Muchas veces es así. O sea, ya te lo digo yo porque me conozco un poco los argumentos que se suelen dar para tanto como para borrar artículos como para defenderlos, ¿no? Entonces, si tiene un premio, de hecho, mira, el otro día, eh, no, tengo una biografía de una persona trans española del País Vasco que, pues eso, ¿no? Ya borraron el artículo en un par de ocasiones y estoy a la espera de que algún momento le concedan algún premio para poder ponerlo y, pues eso, ¿no? Y que tenga artículo. Y hace poco pedí la restauración de un artículo de un político de aquí también de España, bueno, un político, un escritor que, pues eso, que con la argumentación de que le han dado un premio en la ciudad en la que vive, ya me lo han podido restaurar, ¿no? Y he añadido el premio ese y ya está, o sea, ¿me entiendes? O sea, hay que buscarle un poquito, la relevancia muchas veces, desgraciadamente, está en los premios. Entonces, eh, o si, o si alguna acción o algo que ha publicado, etcétera, es como una especie de hito o algo, entonces, pues quizás por ahí, ¿no? Por ahí podríamos buscarle las vueltas para poder que permanezca en Wikipedia. Ese es un truco, vamos, o sea, truco no, eso es un consejo que doy. Mm, Gracias, Miguel, por esas sugerencias. Yo también voy a estar entrando a tu taller, Andrés, en la semana para ahí también hacer algunas mejoras directamente, si estás de acuerdo. Sí, claro que sí. Y en este caso, a veces también la estrategia que empleamos es dejar el artículo como a punto, ¿no? Y cuando ya la persona obtiene un premio, un reconocimiento, lo creamos, ¿no? Y eso también ya es un gran aporte, ¿no? Porque en Wikipedia a veces han borrado artículos sobre todo investigadoras, incluso investigadoras muy reconocidas, como me acuerdo el caso así épico que hubo, ¿no? De la última ganadora del Premio Nobel de Química, que su artículo se lo habían borrado, ¿te acuerdas? De Sí, Wikipedia. eso fue, vamos, muy sonado. Fue como que, Sí. entonces, pero sí lo vamos a lograr con calma. Entonces, si les parece, podemos definir a quienes estén así como muy animados en continuar editando algunas tareas a seguir. Yo veo que el artículo de Ballroom y de Reforma Trans tienen muchas posibilidades, ¿no? De poder ser creados en lo más pronto. Entonces, si desean, pueden contribuir a esos artículos desde sus talleres, ¿no? Luego vemos la manera de integrarlo. Y bueno, también está el artículo de cultura LGBT en Perú, que es un artículo que sería fantástico poder crear. De repente podríamos organizarnos para que cada quien desarrolle una sección y luego lo integramos con una entradilla, ¿no? Entonces, si hay alguien que le gustaría participar de esa manera, puede indicarlo por el chat y vamos coordinando a través del grupo de WhatsApp también para que podamos lograr esos artículos que están faltando, ¿no? De Perú. Y bueno, también está este tema de que Perú sea el país del mes para el Wikiproyecto LGBT. A nosotros nos encantaría, Miguel y Freddy, no sé si todavía está, nos encantaría que Perú pudiera ser el país del mes nuevamente, así que podemos coordinar para ver cómo lo logramos, ¿no? Podemos Ujú. complementarlo con actividades en universidades,
con Ujú, colectivas, para ver ahí cómo lo gestionamos. Y también, por último, pensando en esto de la dificultad de encontrar fuentes sobre organizaciones, nosotros hemos hecho en el pasado un concurso de investigación de cine, en este caso, de mujeres en el cine, y tuvo muy buenos resultados para visibilizar temas que no ujú, tenían pues referencias, ¿no? Entonces hicimos alianzas con medios para que luego se publicaran las investigaciones allí. Se publicaron 3 investigaciones con ujú, licencia libre. Entonces pienso que podríamos hacer un concurso similar sobre organizaciones LGBT de Perú, ¿no? De esa manera también se estimula la investigación en el país y, bueno, también la creación de contenido con licencia libre. Entonces vamos a ir pensando esa actividad. Ya tenemos, de hecho, como planificada, o sea, separado en nuestro cronograma hacer actividades por el mes del orgullo. El siguiente año de repente podríamos planificar desde ahora para llegar al mes del orgullo con investigaciones sobre ese tema, ¿no? ujú. Eh, de repente no sé si quieres contarnos un poco, Andrés, de esas, de esas reuniones que has tenido con colectivos. Sí, ¿qué tal? Sí, ayer justamente estaba un colectivo y yo pertenezco a uno de ellos, no sé si conocen Chinaku, es un colectivo de hombres LGTB, de hombres, ¿no? Y muchos de ellos ya, justo fue el tema de conversación, ¿no? Yo les digo, oye, pero hay chicos que ya nos veo en ese colectivo, sin un tema más de conversación, ¿saben algo de ellos? Y me decían, unos están en Diversa, otros están en bicicleteando, otros están en Come con Orgullo. Entonces yo decía, pucha, entonces hay varios en Lima, sí, Andrés, hay varios. Entonces, y ahí comencé a seguirlos en Instagram y más en TikTok están, ¿no? Pero no he buscado nada de ellos, pero que haya algo de información, pero sí que lo tienen en TikTok, en Instagram, que es lo más rápido en crearlos, ¿no? Pero no sé si habrá artículos como para de creación, de cómo fue, que entiendo que por ahí va a estar el problemita, pero que existen, sí existen, ¿no? Y hay varios, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, Chinaku me suena por, creo que Abraham, que es Sí. del proyecto también, bueno, es del Wikiproyecto además, Abraham, o sea que me ha Sí, hablado. con él estuve hace 2 semanas en una reunión también. Sí, sí, ha colaborado mucho con nosotros, o sea que sí. Sí, hombre, es interesante lo que comenta aquí Melissa, que se pueden crear, ¿no? O sea, con lo que he dicho, o sea, autocreación de referencias. Al final es a lo que nos empuja, porque si no, no podemos tenerlas para elaborar artículos. De hecho, en pantalla os estoy mostrando aquí un taller que tengo yo, diferentes talleres de artículos que estoy todavía trabajando y que no salen adelante porque por falta de tiempo, por falta de referencias. Por ejemplo, aquí, este es uno muy curioso que quiero hacer, que estas son todas las referencias que he podido encontrar. De momento, no hay nada de contenido. O sea, poco a poco ese es mi proceso, ¿no? Primero con una idea, empiezo a recopilar las referencias y luego, por ejemplo, aquí este ya está un poquito más elaborado, de una escultura que se llama Manuel, del año 83. Es considerada la primera obra de arte queer en España, ¿no? Entonces, ya esto le da una cierta relevancia como para tener artículo. Y poco más he encontrado, ¿no? Entonces, estas son las dos referencias más importantes que he encontrado que voy a empezar aquí a redactar. Obviamente no copiar y pegar, sino redactar según la información que yo me vaya encontrando y a ver si lo saco adelante, ¿no? Este artículo. El de cultura LGBT también lo tenía yo ahí pendiente y veis que solo en algunas secciones tengo solo referencias, o sea, un par de referencias que me he ido encontrando. La agencia Presentes, por ejemplo, ¿no? Que era lo que comentaba antes, que sería una buena fuente para poder elaborar algunos artículos. Entonces, por ejemplo, esta que habla de series y vídeos LGBT en Internet, pues a lo mejor me puede ayudar aquí a una pequeña sección, ¿no? Dentro, o sea, perdón, un pequeño párrafo. El de cine, pues está bastante más elaborado. De hecho, he añadido aquí el anexo, o sea, el listado del anexo, y tenía también, no me acordaba que tenía esto de Cultura Wall. Así que, pues eso, según esta referencia, que es de un libro que me trajeron de Perú, creo que es este.
Sí, este de aquí. Entonces, pues de ahí he sacado algo de información para elaborar estas dos líneas, que todavía me faltaría escribir un poco más y me pongo a leer aquí, seguramente saque más información. Entonces, pues ese más o menos es mi proceso. Bueno, este era el artículo que había comentado de un político español, que esta línea la tuve que añadir y todavía la tengo en el taller, todavía no la he publicado, ¿eh? Pero recibe un premio, entonces pues ya puede ser trasladado al espacio personal, perdón, al espacio principal desde mi taller, porque ya he añadido ese premio. Y hace poco publiqué este artículo, Olimpia Abogados, que es un bufete de abogados de aquí de España, que se dedican principalmente a temas LGBTQ+, que lo mismo, o sea, salió una fuente que les entrevistaron en el diario El País y a partir de esa fuente tiré para adelante y seguí encontrando fuentes, seguí encontrando cosas que y aparte que este mismo estudio, lo bueno, si vamos a su página web, tiene aquí recopilado en prensa, tiene recopiladas muchas noticias que han salido en medios, con lo cual me facilitaron un montón del trabajo para hacer el tema de historia. Entonces he utilizado estas fuentes que han ido recogiendo para poder pues, elaborar varios párrafos aquí de la parte de historia. Y esto mismo, esto empezó, si vamos aquí al historial y, por ejemplo, voy aquí a enero del 2024, el artículo empezó así, en mi taller. Es un despacho de abogados, o sea, los nombres de las dos personas, una noticia que encontré, cuatro referencias que ahí estaban sin... Y bueno, ¿Y por qué está en Wikipedia? Porque recibieron un premio nacional que dio el Ministerio de Igualdad aquí en España, con lo cual eso ya les hizo... O sea, este artículo no me lo pueden tirar para abajo, ¿no? Porque ya, pues eso, tiene esto, premios y reconocimientos. Si no tuviera esta sección y solamente tuviera esta parte de historia, aunque tuviera muchas noticias en prensa, probablemente me cuestionarían el hecho de que estuviera en Wikipedia. Pero como ya tiene esta parte que han recibido, bueno, han recibido tres premios, pero el más importante, por el Ministerio de Igualdad, pues ya está. O sea, pude publicarlo sin problema. Así que eso os cuento. Y es sobre esta escultura, bueno, ya que estamos, muestro aquí un poco cuál es. Es esta. A ver cuál se ve. Una consulta. Y en el caso de este artículo de la profesora que yo hice, del profesor Noelia, no he encontrado premios, pero le puedo preguntar a ella directamente, porque es mi asesora de tesis. Sí, hombre, le puedes preguntar, pero sí, pero aunque te diga, sí, gané tal premio, hay que encontrar la Ok, referencia, claro. ¿sabes? Ese es el problema. Hay que encontrar esa referencia. Y no siempre, a ver, no es necesario que la referencia esté en internet, ¿eh? O sea, es simplemente es por una cuestión de comprobación. También puede estar en una publicación. ¿Sabes? Porque nosotros también nos regimos por el principio de presumir buena fe. Es decir, si alguien pone una referencia a una publicación escrita y que no está disponible en Internet, hombre, puedes dudar de que la referencia sea real, pero primero presumimos buena fe. De que la persona que ha añadido esa referencia, pues no está engañándonos, ¿no? O no está queriendo colarnos ahí algo extraño, una información falsa. Claro, claro. Genial, gracias. ¿Y qué tendríamos que hacer, Miguel, para que Perú sea el país del mes? Simplemente pues no, nos lo proponéis y nosotros ya internamente lo debatimos y podría salir adelante. A ver, yo recomiendo que si necesitan tiempo para preparar algún tipo de sesión, o sea, lo que has dicho tú, la elaboración de un taller o de un concurso, que creo que hiciste un concurso, ¿no? Para elaborar fuentes, etcétera,
pues a lo mejor de aquí a vista, estamos en julio, a lo mejor diciembre o noviembre, ¿sabes? ¿Me entiendes? Para que haya un poco de tiempo. Y ya está. Claro. Y lo otro es que, por ejemplo, ya nosotros tenemos aquí algunos meses ya asignados. Por ejemplo, en octubre, aquí falta el de agosto, que aquí es que hemos dicho, Bolivia. En octubre ya tenemos, vamos a dedicarnos a pueblos originarios y en noviembre el mes de Asia, o sea, vamos a dedicar el mes para Asia. Entonces queda disponible diciembre, septiembre y agosto y luego el año 2026 entero. Por ejemplo, lo Ujú, de Bolivia fue porque Wikimedia de Bolivia nos comentaron que están ahora mismo con un concurso que se termina en agosto. Entonces nos dijeron pues eso, ¿no? Que ellos también en sus listados del concurso tienen parte de contenido LGBT y pues sería interesante que el proyecto ese mes, próximo mes, se finalice con, pues eso, ¿no? Con esta actividad y que aumenten ahí sus contenidos, ¿no? De sus listados, entonces pues nos animamos. Luego, pues depende, o sea, no hay, obviamente, Mujeres en la Diversidad, eso está ya tomado ya para forever and ever, y junio, obviamente, mes prohibido, no se puede hacer otra cosa que mes del orgullo. O sea que ese mes está tomado también. Así que si nos lo propones, yo transmito la información al resto de personas y, pues como te digo, lo debatimos, pero un debate, es decir, oye, que nos han propuesto esto, vale, pues ok, adelante, ese es el debate prácticamente. ok. Sí, no sé qué opinan las personas que están en la llamada. Diciembre suele ser un mes movido por cierre de ciclos y siempre pasan cosas en diciembre en Perú. Ujú. De repente ya sería en el verano del De 2026, febrero, ¿no? febrero, Mm, bueno, pues sí. febrero, dice Andrés, dado que somos académicos. En febrero todavía están de vacaciones, ¿verdad? Febrero es realista. Claro, sí, podría ser febrero entonces. Mm. Y pienso que el concurso sí podríamos realizarlo también y sería de repente mejor un concurso de artículos periodísticos, ¿no? Porque un concurso de investigación ya es una investigación más larga que implica más tiempo, ¿no? Ya lo cerramos aquí. Hombre, estoy añadiendo aquí una nota, entonces, no, estoy Ah, la añadiendo una nota, ok. nota para acordarme. Y nosotros solemos tener una reunión Ujú. el primer domingo de cada mes. Entonces, si me acuerdo, lo, lo transmito aquí al grupo. No, por favor, transmítelo. Sí, me parece febrero que es una fecha realista. Podemos Ujú. organizarnos para hacerlo, para esa fecha. Bueno, yo ya en Eh, breve os voy a dejar que aquí ya me está pidiendo salir. Ok, por supuesto, Miguel, no sé si todos están al tanto, pero Miguel está en España, así que está con 7 horas más que nosotros. Mil gracias, Miguel. ¿Les parece si nos tomamos una foto para que posteen en redes y así le agradezcamos públicamente a Miguel? No sé, Miguel, si quieres dejar tus redes también para que te podamos seguir. Sí, bueno, yo estoy en Instagram, en Twitter, en Blue Sky también creo, pero no lo utilizo mucho. Y en todas Miguel